Denme un segundo. Denme un minuto para encontrar. Oye, ¿dónde lo tengo? Acá está, ya. Que esto de compartir a cada rato, que comparto, que suelta, acá. Ya, lo primero que voy a hacer para retomar, les voy a presentar dos preguntas y quiero que ustedes las puedan leer y que la puedan leer y que me puedan decir cuál creen ustedes que es la alternativa correcta. Yo les voy a dar la alternativa correcta y de ahí vamos a ir resolviendo y vamos a ir repasando. Entonces quiero que lean, les voy a dar 5 minutos para que puedan leer la pregunta número 1 y la pregunta número 2. ¿Ya? Que me puedan dar la respuesta posible. O si les cuesta, no sé, lo entienden, qué sé yo. No, pues si querías ver el cuestión solo. Ya, ¿pudieron leer la pregunta número 1? ¿Cuál creen ustedes que sería la posible respuesta o si es que a ustedes les costaría responder esa pregunta? Pueden responderlo ahí por micrófono o me pueden escribir ahí por el chat. En el caso de química lo hicimos igual ayer. Ayer recuerden que revisamos, ¿cierto?, todas las propiedades periódicas como lo habíamos visto. Ahora vamos a ver todo lo de membrana plasmática, membrana celular, ¿cierto? Y vamos a revisar. Entonces, ¿se les hace difícil responder la pregunta número 1 y 2 o no? Ya, ahí están las preguntas. Entonces, y la pregunta número 1 tiene como alternativa correcta la letra E, y la número 2 tiene como alternativa correcta la letra C, ¿ya? Por si usted trató o no trató de responder. Entonces vamos a recordar lo que es de membrana plasmática y de ahí lo vamos a hacer igual que la semana pasada con química. Vimos lo de las propiedades periódicas y la clase de ayer, ¿cierto? Repasamos las alternativas. Ahora vamos a ver membrana plasmática y vamos a ver luego la alternativa. Lo que yo les comentaba ayer de química pasa con biología. Recuerde revisar, yo les mandé a ustedes el documento oficial que subió el DEMRE de lo que es la prueba, ¿cierto?, que va a ocurrir este año. Y son preguntas bien similares a las que salen a los ensayos. Obviamente que nosotros vamos a, o sea, van a haber menos en realidad como contenidos, sobre todo lo que es ciencia. Entonces, para que ustedes vayan revisando, si uno se mete a, ¿cómo se llama? En internet se mete, hay varios ensayos que donde usted puede poner, no sé, ensayo de, ¿cómo se llama esta cosa? Interacciones biológicas, ¿cierto? Que es algo que preguntan en biología, ensayo de estructura celular también aparecen, entonces para que usted en ese sentido se vaya ahí viendo con eso. Lo otro que tiene que ver es el tema de, no sé si ustedes saben de que ustedes de los que están aquí, ¿cuántos estudian actualmente en cuarto medio? Pueden ahí levantar su dedito. ¿Quiénes ¿cómo se llama? Estudian actualmente en cuarto medio? Ya, de las personas que estudian actualmente en cuarto medio, también estar atento ahí a lo que se diga con el tema de SUNEM, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque recuerden de que este año, en realidad ha sido súper distinto para todos, y nos dijeron a nosotros, yo aparte de ser profesora en el colegio donde trabajo, yo soy coordinadora, entonces en ese sentido va a haber como un caso especial para lo que es cuarto medio, entonces estar atento ahí en la entrega de sus trabajos porque sí se va a considerar hasta el momento un NEM para ustedes, entonces si ustedes trabajan de buena manera, entre comillas, va a haber una buena recepción por parte de eso, entonces aprovechen esa oportunidad, ¿ya? Entonces, dentro de lo de que es la prueba en sí, en la parte de lo que tiene que ver con la fisiología celular,
Es importante dentro del objetivo que sale en la prueba de DEMRE, primero, que usted sepa describir la organización general de la célula eucarionte. ¿Qué quiere decir? Que usted sepa todos los organelos, ¿cierto?, con todas las funciones que ellos tienen. Explicar la organización de la membrana plasmática y la función general que tiene, describir y explicar las funciones de estructuras celulares, membranosas y no membranosas, determinantes para la vida celular, y resolver ejercicios referentes a los temas revisados. Porque claro, muchas preguntas, ¿cierto?, son directas, y otras preguntas usted va a tener que inferir, o va a tener que, como le pasa en las otras pruebas, que usted va a tener que como entre comillas, mezclar contenidos y analizar preguntas. Lo que es la prueba de biología está muy relacionada a lo que es lenguaje. Y usted dirá, ¿por qué? Claro, porque muchas veces usted tiene que analizar y tiene que comprender. Ya en el caso de química, de repente es mucho más conocer de repente conceptos, ¿ya? Entonces, para que usted ponga ojo ahí. Entonces vamos a recordar acá. Ya, primero, ¿cierto? Vamos a tener estructuras, ¿cierto? Tenemos dentro de la célula eucarionte las estructuras que son membranosas, las estructuras amembranosas y el citoplasma. Recuerde que de esto la célula eucarionte tiene una membrana plasmática, ¿cierto? Que es una membrana que es semipermeable, que es selectiva, que lo vamos a recordar acá, y tenemos un citoplasma que el citoplasma es similar a como cuando yo le preparo una jalea, ¿cierto? Una gelatina, y a la gelatina le coloco frutas. Las frutas vendrían siendo mis organelos, y la gelatina vendría siendo el citoplasma. Entonces dice gel acuoso con gran cantidad de moléculas, organelos, sales minerales, en el que ocurre la mayoría de las reacciones químicas, ¿cierto? Todo lo que es de metabolismo ocurre acá en el citoplasma. Entonces, dentro de las estructuras membranosas vamos a encontrar el núcleo, las mitocondrias, los cloroplastos. Recuerde que el cloroplasto es un organelo exclusivo de la célula vegetal, ¿ya? Ahora, dentro de este cloroplasto también vamos a encontrar, ¿cierto?, la clorofila, que es el pigmento en el cual se realiza fotosíntesis, síntesis y alimento. Sintetizan, perdón, el alimento y liberan oxígeno. Deme un segundo. Ya, perdonen, ahora sí. Ya, y también vamos a encontrar, ¿cierto?, otros organelos como, ahí sí parece, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, ¿por qué me sale esa pantalla? Deme un segundo. Ahí para que ustedes lo puedan revisar. Ya, ahora sí. Y vamos a encontrar el reticulón endoplasmático, ¿cierto? Vamos a encontrar el liso, el rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas. Dentro de lo que son amembranosas, es decir, que no presentan membrana, vamos a encontrar ribosomas, citoesqueletos, inclusiones, y dentro del citoesqueleto acuérdense que encontramos los microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, y el que ya le había nombrado citoplasma. Entonces la primera pregunta es, ¿usted sabe cuál es la función de cada uno de los organelos que están aquí mostrados en la pantalla? ¿O no se lo sabe? Ya. Espero que se lo sepa, ¿ya? Y si no se lo sabe, espero que se los pueda aprender. Recuerde que en la prueba ahora de 9 unidades solamente van a entrar 3, ¿ya? Y una de ellas es la de fisiología de células, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que le van a preguntar todo de las células, sí o sí le van a preguntar por los organelos. Puede que la pregunta sea directa o puede que usted tenga que inferir o analizar la pregunta, pero es súper importante que usted lo sepa. No puede ir a dar la prueba de química si no se sabe la configuración electrónica, porque sí o sí eso va a entrar. En ambas pruebas, o sea, en todas las pruebas de ciencia, química, física y biología, hay 3 unidades por cada ciencias. Y en lo que es electivo de química o electivo de física o electivo de biología, le van a preguntar lo mismo del común, pero preguntado un poquito más complejo, ¿ya? Para que usted en ese sentido, tenemos poquito tiempo, estamos en julio, nos queda poco tiempo para trabajar, pero dentro de ese poco tiempo para trabajar, tampoco es tanto la materia que usted tiene que ver, ¿ya? Para que usted vaya ahí organizando sus tiempos. Entonces, vimos la clase anterior, habíamos comenzado a ver ¿se acuerdan que todo el problema con la luz? Dice, membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿cierto? Nosotros sabemos que es una membrana que rodea la célula, que definiendo su extensión y manteniendo las diferencias esenciales entre el contenido celular y su entorno. Es como la piel, lo que hablábamos el otro día, es como la piel de la célula, y es importante que usted sepa cómo está formada esta membrana plasmática.
Dice, aunque realicen diferentes funciones, todas las membranas biológicas tienen una estructura básica en común. Ojo aquí. Dice que tiene una fina capa de moléculas lipídicas y proteicas. Entonces, en este caso, nuestra membrana plasmática, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener proteínas y va a tener lípidos. Si usted se da cuenta, ¿cierto? En la estructura que tiene, las proteínas ayudaban a acomodarle forma a estos lípidos. Después dice, la membrana celular son estructuras dinámicas, fluidas, y la mayoría de las moléculas son capaces de desplazarse en el plano de la membrana. ¿En qué plano? Decíamos el otro día que en el plano, los planos laterales, ¿cierto? Y de abajo hacia arriba. Desplazarse en el plano de la membrana. Ya. Después dice, las moléculas lipídicas están dispuestas en forma de una doble capa continua de unos 5 nanómetros de espesor. Ya en una doble capa, si usted se da cuenta, ¿cierto? Acá tenemos la doble capa. Y esa doble capa, ¿de qué es lo que es? De lípidos. ¿Qué lípidos en especial? Los fosfolípidos, ¿ya? Que es una bicapa lipídica que recibe ese nombre. Ahora, la membrana plasmática tiene funciones. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Para que ustedes vayan recordando. Primero, ¿cierto? Lo más importante que constituye el límite fundamental de toda célula, ¿ya? Regula los movimientos de sustancia desde y hacia la célula, manteniendo la concentración intracelular de moléculas en los niveles adecuados para que se realicen los procesos celulares básicos. Es como lo que decíamos nosotros acerca de... del tema de que regula, por ejemplo, en el caso de las sales, quién entra, quién sale. Sí, Constanza me consulta si yo voy a mandar esto al grupo, sí se los voy a mandar. Y bueno, ustedes ubican al Leo. Él me pidió, no sé si les va a hacer llegar o se los va a ir a dejar él. Va a imprimir el material que nosotros hemos estado trabajando porque es mucho mejor que usted lo tenga impreso que lo pueda ver del celular. Así que yo igual se lo envío a él para que puedan trabajar con ese material. Pero esta se las voy a mandar, al igual que el de química, ya, solo que ayer no alcancé. Ya, dice, la concentración, entonces regula, como les decía yo, la entrada, ¿cierto? Y salida ¿cómo se llama? De sales, por ejemplo, para que la célula pueda realizar sus procesos que son básicos. Después dice, conducir potencial de acción electroquímico. Y aquí hablábamos acerca el otro día de lo que ocurre, por ejemplo, con las bombas sodio-potasio. Participa en interacciones directas con la membrana plasmática de células vecinas, formando así las uniones intercelulares, mantener la forma de la célula con la ayuda de la interacción de estructuras como del citoesqueleto y de la matriz extracelular, y transducir señales hormonales y nerviosas. ¿Ya? Entonces es necesario que usted primero, como decíamos recién, sepa las funciones de cada uno de los organelos de la célula, ya que eso se lo van a preguntar sí o sí. Que sepa, ¿cierto?, la membrana plasmática, ¿cierto?, o la membrana celular, por qué está formada, ¿cierto?, quiénes la constituyen, y que además usted sepa la función que tiene la membrana plasmática. Después, nosotros vamos a ir viendo los principales componentes de la membrana celular. Dentro de los lípidos, vamos a tener, dentro de esta capa lipídica que tiene la membrana, nosotros vamos a encontrar los fosfolípidos. Recordar que los fosfolípidos, ¿cierto?, van a tener una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica. Ya vamos a tener una parte que es polar y una parte que es no polar. ¿Cuál era la diferencia? Que hay una que es repele al agua. Ya entonces dice fosfolípidos, moléculas formadas por dos cadenas de ácidos grasos enlazados a dos de los tres carbonos del alcohol glicerol. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el alcohol glicerol? Es como la fórmula química que tiene el lípido. ¿Ya? Un alcohol se caracteriza por tener un grupo OH. ¿Ya? Por ejemplo, el etanol se caracteriza por tener un grupo OH. Importante que usted sepa la composición química de estas estructuras que son las principales de la membrana celular. Dice, esta cadena determina la porción hidrofóbica, ya que es la que repele el agua, que es la no polar. Entonces yo le pregunto aquí, ¿cuál sería la parte hidrofóbica? ¿La cola o la cabeza? ¿Cierto? En este caso sería la cola del fosfolípido. Y unido al tercer carbono del diglicérido existe un grupo fosfato con carga negativa, y unido a él
un grupo orgánico hidrofílico polar que contiene nitrógeno. Entonces, si usted se da cuenta, acá está la estructura, ¿cierto? De lo que es el fosfolípido, ¿cierto? Vamos a tener, acá vamos a tener el grupo fosfato, ¿cierto? Si usted no sé si le alcanza a ver la verdad. Déjeme aumentarlo aquí un poquito. No se ve no se ve tan nítido. Tenemos el grupo fosfato y tenemos acá el grupo del nitrógeno. Y todo lo que respecta a la cola, ¿cierto? Que es la parte que es hidrofóbica, está unida, es solamente alcohol glicerol. Ya que es como el comportamiento que tiene. En realidad, como no es más que el comportamiento, es la composición que tiene. Ya. También dentro de la parte lipídica de la membrana vamos a encontrar el colesterol. Ahora, muchos alumnos de repente se confunden y piensan que el colesterol es como la cola ahí del fosfolípido, y no. El colesterol se encuentra presente primero en las células que son animales y tiene como función proporcionar estabilidad metálica adicional a la membrana y además prevenir el congelamiento celular por su alto contenido, ¿cierto?, que tiene en grasa para poder almacenar energía que se va a ocupar a largo plazo, ¿ya? Eso es súper importante. Y ese colesterol lo podemos encontrar entre los fosfolípidos. Ya, dentro de las proteínas también vamos a encontrar algunas proteínas que son súper importantes dentro de la membrana celular. ¿Qué proteínas van a ser? Dice, aunque la estructura básica de la membrana biológica está determinada por la bicapa lipídica, la mayoría de sus funciones específicas están desempeñadas por las proteínas. La cantidad y el tipo de proteínas en una membrana son muy variables y cumplen funciones tales como, entonces, ¿qué función cumplen las proteínas que tiene la membrana plasmática? Va a tener función de transporte, enzimática, algunas van a utilizarse como receptores de estructura, fijadoras del citoesqueleto y forman parte de la matriz extracelular, ya es decir, todo lo que está fuera de. Ya. Y también nosotros vamos a encontrar carbohidratos. ¿Cuáles van a ser esos carbohidratos? Si usted se dio cuenta, lo que veíamos el otro día, nosotros tenemos, ¿cierto?, esa bicapa donde se ven las pelotitas, esa es la bicapa lipídica, tenemos que entre medio de ellas se van a encontrar el colesterol, la proteína, ¿cierto?, va a estar distribuida dentro de esta bicapa, que aparte de tener la función que dijimos recién, van a darle forma, ¿cierto?, a esta bicapa lipídica, y los carbohidratos que van a estar como en la parte de las caras laterales de la membrana. Un segundito. Ya, entonces dice carbohidratos principalmente por oligosacáridos. ¿Recuerdan qué es lo que era un oligosacárido? Los oligosacáridos tienen como característica, ¿cierto? Dice lo que por su carácter polar están limitados solamente a la superficie externa, ya, es decir, van a estar solo en la parte externa, porque si usted se da cuenta, dentro de la bicapa nosotros vamos a encontrar una parte que es polar y una parte que es no polar, y normalmente asociados con lípidos, constituyendo los glicolípidos o proteínas formando las glicoproteínas, las que en conjunto constituyen el glucocálix. ¿Han escuchado hablar del glucocálix alguna vez? ¿O en clases, no? ¿O sí? Entonces, esta es la estructura que participa en el reconocimiento celular en células animales. ¿Ya? Esos son las principales componentes de la membrana. Ahora, la membrana, decíamos que la membrana iba a ser una membrana que es semipermeable, que es selectiva, que va a seleccionar, ¿cierto?, todas las sustancias que entran a la célula y todas las sustancias que salen. ¿Para qué? Para que la célula, ¿cierto?, pueda realizar sus funciones básicas. Y dentro de esta entrada y salida va a haber un tipo de transporte. Entonces nosotros vamos a encontrar dos tipos de transportes dentro de la membrana, que son los transportes, ¿cierto? El transporte de la membrana puede ser activo o puede ser pasivo. Dentro del transporte pasivo vamos a encontrar la difusión, la osmosis y la diálisis. Y dentro de la difusión vamos a encontrar la simple y la facilitada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el transporte pasivo y el activo? Entonces, antes que me respondan, si es que me quieren responder, voy a ir a una pregunta que estaba por acá, que habla acerca de los transportes. La número 2, viendo la pregunta que vimos recién, o sea, viendo la
Lucas, silencio. Viendo lo que vimos recién, dice, ¿cuál de los siguientes procesos a través de la membrana incluye a todos los demás? ¿Cuál sería o cuál creen ustedes que sería? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La alternativa C, ¿el resto qué dice? Ya. ¿Qué dijimos? Volvamos acá. Ya, dijimos, de cierto, que... Ay, perdónenme. Ahora sí. Dijimos que tenemos el transporte de la membrana. Va a haber el transporte. Tiene que entrar célula, tiene que entrar nutrientes, salir desecho, tiene que haber algo que entra y sale. ¿Ya? Y ese transporte se puede clasificar en dos, que es el activo y es el pasivo. Pero si usted se da cuenta, el pasivo, dentro del pasivo yo puedo asociar difusión, osmosis, diálisis, difusión simple, difusión facilitada. El activo no tiene nada. Entonces, dentro de las preguntas que a usted le están haciendo, acá le dice, ¿cuál de los siguientes procesos de transportes a través de la membrana incluye a todos los demás? La osmosis es un tipo de transporte, ¿de qué tipo? Pasivo. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Transporte pasivo incluye a estos dos. Difusión del soluto. ¿Qué será la difusión del soluto? Es como el transporte sí. Deme unos segundos. Sí, sí. De sales minerales, ¿cierto? Recuerden que en una solución el soluto es lo que yo voy a disolver. Por ejemplo, si tengo agua con sal, la sal es el soluto y el agua vendría siendo mi solvente. Y transporte a favor de la gradiente. ¿La gradiente qué es lo que es? ¿Lo que incluirá el transporte pasivo? Yo sí. Ya, recuerden que nosotros vamos a tener dos tipos de transporte. Un transporte que va a favor de la gradiente y uno que va en contra de la gradiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El transporte pasivo es un transporte que va a favor de la gradiente y el transporte activo va en contra de la gradiente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno explica esto siempre lo hace con el ejemplo del metro. Cuando uno va en el metro, hay gente que en el metro, ¿cierto? Cuando va muy lleno y tú quieres entrar al metro, la gente te lleva por sí sola, ¿cierto? Entonces tú vas a favor de, ya cuando tú también quieres, no sé, pues no sé, un recital, qué sé yo, y uno va como a favor de toda la gente que va saliendo. A diferencia de que cuando tú quieres, por ejemplo, vas en el metro y quieres salir, no sé, en una estación de combinación, por ejemplo, en la estación Los Héroes, y tú quieres salir, hay gente que quiere entrar, entonces ese transporte va a ser activo porque va en contra de la gradiente de concentración. Entonces, esa es la gran diferencia, que uno va a favor de la gradiente de concentración, a favor, y uno va en contra de la gradiente de concentración. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. La semana que viene vamos a hacerlo igual que lo que hicimos en química, ¿ya? Recuerden que estar aquí atentos y así como lo hicimos ayer en lo que es química. Entonces, dentro del transporte de la membrana vamos a tener el transporte activo, ¿ya? Y dentro de este transporte activo vamos a encontrar uno que es unitario. ¿Qué significa que algo que sea unitario? ¿Qué será? ¿A qué se referirá? ¿Lo habían escuchado? No. ¿Ya? Unitario es cuando transporta, por ejemplo, a un tipo de sustancia. Y uno, cierto, que es de masa o volumen, que aquí encontramos la endocitosis y la exocitosis. ¿Cuál será la diferencia de la endocitosis y la exocitosis? ¿Ustedes se recuerdan de eso? Algo. Ya, ¿qué podría ser ese algo que yo recuerde? Que en la exocitosis creo que parte de la membrana se forma, es como una yemación. ¿Ya? Como que quiere expulsar algo a través de la membrana, pero como que separando la parte de la membrana, como una célula más chica, como si se estuviera reproduciendo. ¿Ya? ¿Y la endocitosis? Em, ¿Se recuerda? Eso es al revés. ¿Ya? Acá tenemos el dibujito, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, si puede observar el dibujo, tenemos. ¿Qué es lo que ocurre con una difusión simple, con una difusión facilitada? Dijimos que la difusión, ¿cierto? Era de un tipo de transporte pasivo que va a favor de la gradiente de concentración. ¿Cuál es la diferencia solo con observar el dibujo de una difusión simple con una difusión facilitada? Mira el dibujo, solo mira el dibujo.
La difusión facilitada, la palabra lo dice, es una difusión que a usted lo facilita a. Cuando yo, por ejemplo, le voy leyendo, es como lo mismo que hacemos con los ensayos, voy leyendo la pregunta y entre comillas voy guiando, yo le estoy haciendo entre comillas como una respuesta de prueba guiada, porque le voy diciendo, pero mira acá, pero mira acá, ¿me entiendes? Lo mismo Las pasa acá. concentraciones. Ya, primero las la- la- concentraciones y después, si tú te das ah, cuenta, Juan Pablo, se utiliza una proteína transportadora que ayude al proceso. De hecho, si tú te das cuenta, en la difusión simple no está esa proteína. En cambio, acá está la proteína, ¿cierto?, que facilita el paso por la membrana de estos, ¿cómo se llama? Solutos. ¿Ya? Entonces, eso es importante y lo vamos a ir viendo. ¿Cuál será? Entonces, ya, y aquí tenemos, ¿cierto?, transporte activo, y como decías muy bien tú, tenemos la endocitosis y la exocitosis. Y también tenemos la osmosis, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran el transporte activo, ¿cuál será la diferencia con estos dos que son considerados dentro del transporte pasivo? Solo con mirar un dibujo. la concentración y que Ya, requiere energía. primero, sí, pues, primero la concentración y que requiere energía. Piensa usted en este horario, 8 de la mañana, Metro Los Héroes, ¿cierto? O puede ser de las 6 de la tarde, un día viernes, Metro Los Héroes, usted tiene que hacer combinación en esa línea. ¿Cuándo se va a cansar más? Cuando usted tenga que salir del metro y hacer la combinación y toda la gente quiere entrar, o al revés. Obviamente que uno se cansa mucho más y necesita energía para poder salir si quiere ir como en contra de la gente. Ya es lo mismo, en el universo se tiende al desorden. Ya cuando yo le digo a usted, le voy a dar 2 minutos para que desordene su pieza, y le voy a dar 2 minutos para que ordene su pieza. Ya en la química y en la biología se habla de que el universo tiende al desorden y que nosotros obviamente gastamos menos energía cuando desordenamos algo, porque cuando nosotros tenemos que ordenar algo gastamos mucho más energía. Lo mismo pasa con los transportes. En este caso, el transporte, si usted se da cuenta, el tipo de concentración, cuando uno habla de concentración, habla de cantidades, ¿ya? La cantidad que hay acá, ¿cierto? Es muy mínima a la que se encuentra en este lado. Esa es una, la diferencia de la concentración, a diferencia de estos dos, que si usted observa solo con dibujo, no con concepto, solo con dibujo, estos dos son concentraciones que son similares a diferencia del transporte activo. Pero lo más importante es que requiere de una energía. ¿Qué energía? En este caso va a ser el ATP, porque yo requiero de energía para ir ¿dónde? ¿A favor o en contra del gradiente de concentración? En contra del gradiente de concentración. Y aquí está lo de la endocitosis y la exocitosis. Acá está lo de la endocitosis y la exocitosis. ¿Cuál será la diferencia de una o la otra? Y ahí es lo que hablaba, ¿cierto? Lo que decías tú, Juan Pablo, acerca como de la forma que tienen como para hacer el transporte. Ya que ahí está lo que ocurre con la endocitosis y acá está lo que ocurre con la exocitosis. Y tenemos también la osmosis. Y, y tenemos... Silencio, hijo. Ven. Espérenme un cachito. Dame un segundito. Hijito. Luquita. Lucas. Siéntate ahí un ratito. Y luego tenemos la osmosis, que dice que es región de menor concentración de solutos. Entonces, si usted se da cuenta aquí, ¿qué es lo que es la osmosis? ¿La habían escuchado ustedes? Sí. Ya, ¿qué es lo que es la osmosis? El flujo del agua. ¿Ya? ¿Y que va de dónde hacia dónde? Depende de la concentración del soluto. O sea, desde afuera hacia adentro, si es que hay, eh, a ver, si hay mucho soluto adentro, el agua va a entrar. Ujú. Si hay mucho soluto afuera, el agua va, el agua va a salir para mantener las concentraciones de agua, el Ya. equilibrio El osmótico. equilibrio osmótico, ¿cierto? Y esa osmosis y esa endocitosis, exocitosis, difusión facilitada, difusión simple, usted tiene que tener claro a qué tipo de transporte pertenece, ¿ya? Porque así como le pueden preguntar por un transporte específico, le pueden preguntar, como la pregunta que vimos recién, cuál de todos los conceptos une, o no me acuerdo cómo era la pregunta, pero cuál de todos los conceptos abarca todo el anterior, ¿ya? Para que eso usted lo tenga claro. Ya, entonces, nosotros, ya, y aquí viene, ¿cierto? Bueno, aquí dentro, esta aquí yo se la voy a mandar, que está bastante buena, ya el preuniversitario Pedro Valdivia liberó todos los materiales y PPT,
de todas las asignaturas para que ustedes lo puedan revisar. Y usted dirá, profesora, ¿y usted no tiene el suyo? Sí, yo también tengo el mío, pero este se asemeja mucho más al tipo de pregunta que hacen en la prueba. Porque claro, uno va capturando, ¿cierto? Preguntas de todo lo... Yo tengo hartos ensayos y voy, cuando hago clases voy capturando de varios lados. Pero si usted me pregunta de lo que más se asemeja a lo que es tipo de pregunta de PSU, o PTU en este caso, ¿cómo se va a llamar? Se asemeja mucho a lo que es el Pedro de Valdivia. Ya, y aquí es cierto recordar, bueno, acá salen la diferencia de los, organelos, perdón, su función y la estructura que presentan, para que después usted los pueda revisar. Yo de todas formas igual se lo voy a mandar. Este material es el material de este año. Entonces, antes que terminemos el tiempo, porque nos quedan 7 minutos, vamos a volver al tipo de pregunta. Y quiero ver si ustedes pueden responderme. Denme un segundito. Entonces, una vez que termine esta, voy a subir las 2 clases que les dije. Denme un segundito. Denme un cachito para buscar la pregunta que estoy buscando. Ya. Dice, número 4. ¿Cuál de los siguientes sistemas de transporte permite el paso de moléculas pequeñas, hidrofóbicas y apolares a través de la membrana plasmática? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Aquí solamente tendría usted que saber esta información. ¿Cuál creen que será la respuesta correcta? Estoy entre la A y la B. ¿Entre la A y la? La A y la B estoy de molécula hidrofóbica y apolar. Hidrofóbica significa que hidrofóbica. La parte de adentro de la membrana es hidrofóbica, así que tendría que ser un canal o carrier, porque no podría interactuar directamente con las colas de los fosfolípidos. Ya, ¿y el resto qué dice? ¿Qué alternativa podría ser? Yo sé que no le gusta mucho hablar por micrófono, pero ahí en el chat usted podría poner qué alternativa cree usted que podría ser. ¿Por qué me dejan el visto a la profesora? Ya. Veamos, pues dice, ¿cuáles de los siguientes sistemas de transporte permite el paso de moléculas pequeñas hidrofóbicas a polares a través de la membrana plasmática? Sin entrar en explicación, porque lo vamos a hacer después, la alternativa correcta aquí es la alternativa D, de dedo. ¿Por qué? Lo vamos a ver después. Solamente quería ver qué tal ahí andaban con esa pregunta. Vamos a ver otra. Espérenme, déjenme echar una miradita aquí antes de colocarla. Me imagino que el resto está ahí pendiente, ¿cierto? Asumo que sí. Si yo les muestro este tipo de preguntas, ¿usted sería capaz de responderlo o se le haría un poquito más complejo? Denme un segundito. Ahí. Este tipo de preguntas se le haría complejo responderlos, porque si usted se da cuenta, este tipo de preguntas pueden entrar en una prueba de biología. Por eso que la prueba de biología en ese sentido es un puchintún más compleja que lo que es química y lo que es, aunque usted no lo crea, física. El resto que está ahí, David, María Ignacia, Javiera, la Constanza, la Ángela también, ¿cómo van con esto de las preguntas? La verdad es que, bueno, yo estoy preparando un grupo de niños también desde mi colegio en lo que es química, y es súper importante, chicos, que ustedes se atrevan a presentarse a este tipo de preguntas, porque así pueden conocer como más de cerca el tipo prueba. Ya, distinto sería que usted se quedara solo con esto. Me imagino que igual usted dentro de lo que puede, obviamente, está trabajando, pero es importante que usted
revise ensayos, vea ensayos para que usted pueda familiarizarse, ¿cómo se dice?, con la prueba. Por ejemplo, aquí dice, los siguientes gráficos representan la tasa de difusión de una sustancia X a través de la membrana celular. De acuerdo a la concentración extracelular de dicha sustancia con la membrana intacta, que es el gráfico 1, y con el bloqueador de proteínas CAR, el gráfico 2, considere que la tasa de difusión solo mide el tráfico de la sustancia X y no el sentido de esta, por lo que la misma curva puede señalar la entrada y luego la salida de dicha sustancia. De acuerdo a los observados, se puede deducir que la sustancia X es, y le dan una serie de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a mandar esta guía para que ustedes la puedan revisar. Van a hacer, hay 10 ejercicios, ¿ya? Cosa que ustedes lo puedan hacer, que se puedan comprometer conmigo, que lo puedan revisar al menos. Y la próxima clase, ¿ya? Vamos a ir viendo, porque son 10 preguntitas nomás, vamos a ir viendo las respuestas y por qué sí esta alternativa y por qué no. Así como lo hicimos en la clase de química de ayer. Entonces, una vez que termine esta clase, yo voy a subir la clase de química de biología, el material que ocupamos ayer y el material que ocupamos hoy día. ¿Les parece? Pero yo necesito, no me responde, pero yo necesito que puedan trabajar para yo saber ir viendo cómo van. Ahora, bueno, quedan 2 minutitos, así que los voy a dejar y pucha, nada, pues no sé de verdad cómo hacerlos para que puedan ahí participar un poquito más. Los dejo y nos vemos el próximo martes, así que se cuidan mucho y que estén súper bien. Chao. Chao Juan Pablo y gracias por responder. Que estés súper.